Hola, buenos días. Soy María Fontemaki, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia. Y agradezco nuevamente la oportunidad de estar con ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos de Venezuela, tanto del Superior Tribunal de Justicia como también de la Coordinadora del Sistema de Responsabilidad Penal. Agradezco muchísimo esta invitación y sobre todo el hecho de que organicen y sigan organizando estos congresos nacionales e internacionales que sirven para la capacitación conjunta, para la capacitación mutua. Este año hicimos en Uruguay, como Asociación Latinoamericana, nuestro 11 Congreso Latinoamericano y justamente uno de los temas que se trataron con mayor énfasis fue el cambio de paradigmas en el sistema de responsabilidad en el trato con los y las adolescentes, tratando de llevar a ellos una justicia que restaure derechos más que castigue o más que les dé una sanción. Y puntualmente también queremos agradecer la presencia de nuestro querido amigo, hermano y miembro del Comité de Venezuela, del Comité de Derechos del Niño, que representa a vuestro país, el señor José Ángel Rodríguez, quien dio una estupenda charla sobre lo que son las redes, también las redes y la adolescencia, ya que hay una gran influencia precisamente de estos sistemas tecnológicos que muchos adultos por ahí no comprendemos, pero que en ellos son fundamentales. Este cambio de conflicto de jóvenes, de cambios de sociedades, es lo que vivimos todos los días aquellos que trabajamos con los y las adolescentes. Y precisamente hablar de adolescentes en conflicto social es hablar de adolescentes en referencia a la sociedad en que viven. Una dosis razonable de conflicto es habitual e incluso necesaria en todo desarrollo, pero precisamente este cambio que se produce en los y las adolescentes, esta permanencia en conflicto, en violencia, en lo que significa la adicción, el consumo problemático y muchas veces las expectativas de los adultos que queremos que los y las adolescentes actúen conforme a lo que nosotros esperamos y no lo que ellos quieren o esperan. Por eso es tan importante respetar los principios de la Convención. Este año tenemos 30 años de Convención, 30 años de que se ha reafirmado por todos los pueblos este respeto a los derechos de los y las adolescentes, de los y las niñas. Y precisamente esto tiene que ver con una realidad que nos muestra que estos derechos aún no son realidad en sus vidas. Por eso, hoy quisimos hablar de adolescentes en conflicto social y nuevos paradigmas, ya que este conflicto es el que creamos nosotros al no comprenderlos, al no escucharlos, al querer insertarlos en un sistema que quizá no es el más adecuado para su desarrollo. Por eso, hablamos de carencias, hablamos de niños inmersos en violencia, violencia familiar, violencia social, sin educación, y queremos que ellos actúen como nosotros queremos cuando nosotros como adultos no le podemos brindar esa sociedad que ellos esperan, esa comprensión, ese cariño y esa educación. Por eso pensamos que tenemos que tratar de ver para que ellos no se consoliden en estas conductas que reflejan precisamente esta repulsa a la sociedad, como son los sentimientos de automarginación que muchas veces tienen las adolescentes, este comportamiento al margen de valores y a las normas sociales. Por eso precisamente hablamos de nuevos paradigmas, de un viejo paradigma que ve a la adolescencia como adolescente, como que adolece de mucho. Y realmente nosotros queremos ver esta adolescencia como un crecimiento, como una permanente cambio. Y precisamente hablando de lo que dice la observación 20, que habla de sus derechos, de sus situaciones y de cómo hacemos más eficaz esta estrategia, ¿no es cierto?, para contenerlos, y que habla precisamente de sus virtudes. Y eso es lo que creo que es el cambio de paradigma que nosotros tenemos que tener, ver las virtudes de los y las adolescentes, qué es lo que nos pueden dar, esa facilidad que tienen ellos, por ejemplo, con la tecnología, esa creatividad, esa impulsividad pero buena para hacer, para crecer y para mostrarnos que ellos pueden. Entonces, las respuestas que tenemos que darles tienen que ser de acuerdo a eso que ellos esperan. Y precisamente sabemos que hay muchos trabajos y postulados teóricos, trabajos empíricos o programas que abordan y que intentan abordar la realidad de los y las adolescentes, lo que hemos estudiado, lo que hemos vivido. Esos fenómenos tanto individuales como fenómenos sociales que tenemos que tratar de integrar. ¿Para qué? Para darles a ellos lo que necesitan. Ellos fundamentalmente se crían en una familia que a veces no los contiene, con amigos que también sufren de su misma situación y a los cuales imitan y encuentran precisamente esta compañía en estos pares, la comunidad que los excluye, los sistemas educativos que muchas veces no comprenden que precisamente ellos tienen otra forma de aprender, otra forma de comunicarse, las redes, la tecnología,
precisamente ha internalizado en sus vidas y ha cambiado la forma de comunicación. Y precisamente los docentes, aquellos que estamos a cargo de estos adolescentes, somos los que tenemos que comprender esta nueva forma de ver, esta nueva forma de mirar la vida. Y no podemos quedar ajenos entonces a estos cambios. Entonces, ¿qué tenemos? Un proceso de un niño o de una niña que llega a la adolescencia, con una biología, con una cultura muchas veces diferente a la que nosotros vivimos. Por eso el cambio de paradigma tiene que ver con esto. Nosotros, por ejemplo, John Santrop, en su libro, ¿no es cierto?, que habla sobre un testimonio de una chica adolescente, dice que muchas veces a los adolescentes, dice esta niña, se nos percibe como un problema del que nadie quiere hacerse cargo. A veces la gente se siente intimidada y reacciona con hostilidad cuando intentamos desafiar la autoridad. También dice que lo interpretan como una falta de respeto. A los adolescentes, dice, no se nos trata como pensadores innovadores, que seremos los dirigentes del mañana. Y entonces ella propone que los adultos tienen en sus manos la facultad de enseñar a la generación más joven y transmitir el mensaje de que tienen un papel importante en el mundo. Entonces, no ver al adolescente como el enemigo, como el que no entendemos, como aquel que hay que excluir o marginalizar, realmente, sino que tenemos que ver al adolescente como alguien que es importante y que es precisamente aquella persona a la que tenemos que ayudar a crecer, a desarrollarse en armonía, en libertad, a autodeterminarse en libertad cuando ya crezca y sea joven. Por eso, ese cambio de paradigma tiene que ver con nuestro cambio de tratamiento, con nuestro cambio de creencias, con nuestro cambio de estrategias para contenerlos. Y precisamente tenemos que ver que más allá de un ser en formación, el adolescente se va organizando y va tratando de tener su propia identidad. Y somos nosotros los que lo tenemos que comprender. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que hemos tomado respecto a ellos? ¿Qué es lo que nos ha aportado, por ejemplo, la neurociencia para entenderlos mejor? Y precisamente la neurociencia indica que lo que llamamos adolescencia coincide con un aumento extraordinario de la capacidad de aprendizaje. Y que hasta ahora habíamos insistido con razón en que los primeros años de vida son decisivos para el desarrollo del niño. Y precisamente necesitamos que ellos piensen, que ellos crezcan y que ellos tengan una madurez sana en su vida. ¿Y cómo vamos a hacer para esto? ¿Cómo hemos actuado en materia penal? Y en materia penal precisamente es lo que menos ha comprendido esta evolución de los y las adolescentes, que ha querido plasmar en sus leyes a veces la imputabilidad de edad más baja, sin entender que ellos están creciendo, en ver qué sanción o qué pena le ponemos y no qué medida educativa, qué medida de comprensión, qué medida restaurativa vamos a nosotros aplicar en cada uno de estos expedientes que llegan a nuestras manos. Entonces, qué importante es ver que en realidad los y las adolescentes están creciendo. Y la observación 20, como decía recién, del Comité de Derechos del Niño, habla sobre la efectividad de estos derechos. Y también dice que la adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por crecientes oportunidades, capacidades, aspiraciones, energía y creatividad, pero también por un alto grado de vulnerabilidad. Y también dice que los adolescentes son agentes de cambio y un activo y un recurso fundamental en el potencial ¿para qué? Para contribuir positivamente tanto en sus familias como en la comunidad y en los países. En el mundo entero, los adolescentes colaboran de manera positiva en muchas esferas, como las campañas de salud y educación, el apoyo familiar, la enseñanza entre pares, las iniciativas de desarrollo comunitario, la elaboración de presupuestos participativos y la creación artística, y contribuyen en favor de la paz, los derechos humanos, la sostenibilidad del medio ambiente y la justicia climática. Hemos visto ejemplos de adolescentes que pelean por un ambiente sano, mucho más que los adultos. Muchos adolescentes están a la vanguardia en el entorno digital y en los medios sociales que desempeñan una función cada vez más central en la educación, su cultura, las redes sociales. En fin, tenemos adolescentes que se destacan por su precisamente posibilidad de crecer y de desarrollarse. Y puntualmente nosotros tenemos que actuar de otra manera. ¿Qué pasa con los y las adolescentes que muchas veces han sido privados de familia? Precisamente cómo ha sido la evolución. Y bueno, tenemos que a principios o a fines, ¿no es cierto?, del siglo XIX y principios del XX se los trataba como adultos. Precisamente los niños y las niñas tuvieron un gran cambio con la creación de nuevos tribunales de menores, que luego sí fueron evolucionando a un sistema de protección integral, pero que realmente fue la primera vez que se los vio como seres inmaduros y con necesidades diferentes. Muchas veces se los privó de familia,
Muchas veces se los ha tratado, ¿no es cierto?, como personas que no pueden pensar y que tenemos que pensar por ellos. Por eso es tan importante, como dije recién, los principios de la Convención, que ya llevamos ahora ya 30 años, ¿sí?, de su sanción. Y es hora de que se puedan respetar estos derechos. Y habla de la no discriminación, no discriminar a los adolescentes por su edad ni a los niños. Habla del interés superior. Habla fundamentalmente de este derecho a ser escuchado y de que el interés superior del niño sea lo que se tenga que tomar en cuenta siempre. Entonces, nosotros tenemos que cambiar el paradigma de ver al adolescente como algo dañino, como algo que tenemos que excluir, como algo que no es importante, por un nuevo paradigma, valorando todas sus cualidades y dejando que se desarrolle de manera armónica y adecuada y aprender de ellos todo lo que nos pueden enseñar. Y fundamentalmente en materia penal juvenil, también verlo como una persona distinta, ya que se lo ha cambiado este sistema de situación regular, vemos la protección integral, pero eso se ha traducido muchas veces en mayores sanciones, sí, mayores garantías, juicios, pero también mayores sanciones. Entonces tenemos que cambiar la óptica, tenemos que cambiar este paradigma por un paradigma diferente, tratar de restaurar derechos, de valorarlos y de saber que ellos pueden aprender, pero si les sabemos enseñar, que ellos pueden cambiar si nosotros también cambiamos nuestra forma de relacionarnos con ellos. Entonces tenemos un sistema que ha evolucionado desde la situación irregular, de que todos los niños y niñas vulnerables tenían una misma respuesta, a un sistema de protección de derechos, de garantías, pero también de juicios, que han hecho de este sistema, que debió ser especial para adolescentes, un sistema como el de adultos, pero con penas menores, y eso tampoco es la solución. Por eso estamos hablando de cambio de paradigmas e incorporar un proceso restaurativo. ¿Para qué? Para el adolescente y la sociedad. Debemos entenderlo como un sujeto de derechos, un ser humano real, que debemos conocer, respetar y propiciar un cambio integral, pero no solo en los discursos, sino, como digo siempre, sino en las prácticas. Y tenemos que garantizar una respuesta superadora, que los comprenda y que los tenga como protagonistas, incluyendo también a la comunidad. ¿Qué significa este proceso restaurativo? Pues un proceso de aprendizaje, en donde existan vínculos entre el desarrollo de las partes y precisamente tratar la empatía, no solamente la de ellos, sino también la nuestra. Fundamentalmente ponernos en su lugar. Y estimular estos procesos de justicia restaurativa también significa posibilitar y habilitar a los y las adolescentes, utilizando precisamente esto que llaman los especialistas como plasticidad cerebral. ¿Qué queremos decir con esto? Y que tenemos que tratar de llegar a soluciones posibles en la práctica, entenderlos, comprenderlos y precisamente cambiar este viejo paradigma que se basa en la teoría de la pena justa y privilegia el sufrimiento del y la adolescente infractor a través de medidas restrictivas que no son conducentes a su inclusión social, no mirando a la persona, mirando la ley y su violación, y dando una respuesta no inclusiva e ineficaz para cumplir con los objetivos de la justicia adolescente. Y era este nuevo paradigma que reconoce al y la adolescente como protagonista, que reconoce a la víctima, pero que también concientiza sobre los sentimientos del otro y que permite precisamente la catarsis, un sentimiento, ¿no es cierto?, de contención, comprender a la víctima y responsabilizar, pero responsabilizar desde otro lugar, desde un lugar de inclusión, de incluirlos en la familia, de incluirlos en la comunidad, de incluirlos en asociaciones y en organizaciones y precisamente darle esta posibilidad de ser parte de nuestra querida sociedad, de nuestra querida Latinoamérica. Por eso creo que es muy importante propiciar este cambio de paradigma, pensar en círculos de diálogo, pensar en programas de formación tanto para padres como para los y las adolescentes, propiciar mediación entre víctima y adolescente y darles a ellos el protagonismo que merecen. Creo que si pensamos en esto, si cambiamos esta realidad, si observamos precisamente lo que nos dice el Comité de Derechos del Niño en la observación 4, que habla de la salud y el desarrollo de los y las adolescentes, en la observación 8, que habla del derecho del niño a la protección contra los maltratos, de la observación 12, precisamente que habla de ser escuchado, de este derecho del niño y la niña de él y la adolescente a ser escuchado, de la observación 13, que habla del derecho del niño a no ser objeto de ninguna violencia, de la observación 14, que nos habla del interés superior como algo primordial que tenemos que respetar, y fundamentalmente de esta observación que ya mencioné, la número 20, para hacer efectivo sus derechos. Lo importante es tener claro que él y la adolescente merecen lo mejor. Y digo con Galeano, para terminar, que la utopía está en el horizonte, que nosotros caminamos 2 pasos hacia ella
y nos aleja 2 pasos de ese horizonte. Pero ¿por qué es importante tener una utopía sin perjuicio de que pensemos que se va alejando? Y precisamente porque la utopía de considerar a los y las adolescentes vulnerados, vulnerables y que infringen la ley, de considerarlos como personas que pueden cambiar, que pueden ser útiles a la sociedad y que pueden tener esta conducta prosocial de la que nos habla el artículo 40, es una utopía, pero es un camino que nos lleva a conseguirla. Por eso, como presidenta de la Asociación Latinoamericana, creo que todos aquellos que estamos en estos temas, si creemos en los y las adolescentes, que su vida, su contexto pueden cambiar y caminamos hacia ese objetivo, y tenemos fe en este objetivo y actuamos en consonancia con este objetivo y estamos comprometidos con ello, vamos del discurso a las prácticas. Muchísimas gracias.